Conjunto vacío, por Verónica Gerber-Bisetsi. Conjunto vacío es la primera novela de Verónica Gerber-Bisetsi. Es una historia construida con una dura e infinita belleza. Un relato en el que la escritora va de la saturación al vacío y en el que la prosa experimenta un viaje que parte de la normalidad y se mueve hacia la extrañeza. Estamos ante un libro tremendamente original en su manera de contar, en el que se utilizan tanto recursos narrativos, con párrafos cada vez más cortos, capítulos cada vez más sintéticos, como lingüísticos, con escrituras ilegibles, disgrafías, lenguajes infantiles, idiomas inventados, o también gráficos, con diagramas de Venn, que se utilizan en la teoría de conjuntos. Todo ello con el fin de completar una historia que conquista al lector desde la primera línea. Conjunto vacío narra la desaparición de la madre del personaje principal y su historia reconstruye la generación de hijos del exilio. La relación entre imagen y palabra, el desdoblamiento y el juego de espejos que produce el silencio y lo no dicho. Reconocida por críticos y escritores como la mejor novela publicada en México el año pasado, Conjunto vacío es un texto que no debe pasar desapercibido para los buenos lectores de la península ibérica. Verónica Gerber escribe con una luminosa intensidad. Su novela es ingeniosa, brillante, conmovedora, profundamente original. Leerla me hizo sentir que se me había recompuesto el mundo. Conjunto vacío es una primera novela dolida y luminosa que renueva como pocas el paisaje de la joven narrativa latinoamericana. Gerber es una escritora que dibuja o, en todo caso, que ha conseguido colar iconos verdaderos entre esos signitos opacos alineados en unas páginas impresas que hemos convenido llamar literatura. Verónica Gerber-Bisetsi nació en la Ciudad de México en 1981. Es una artista visual que escribe. Ha publicado Mudanza, un collage de vidas, obras y personajes que descubren nuevas maneras de recorrer el lenguaje y sus orillas. Y Conjunto vacío obtuvo el tercer Premio Internacional de Literatura Aura Estrada en 2013. Su trabajo visual se ha mostrado en diversos museos y galerías de México y otros países. Ha impartido talleres de escritura visual, escritura abstracta y escritura mural, así como las disciplinas de teoría del arte y dibujo en programas de educación artística superior. Actualmente coordina y es tutora del Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. Es editora en la cooperativa Tumbona Ediciones, editorial prima hermana de Pepitas. La edición de Conjunto vacío es Pepitas de Calabaza, 2017. Verónica Gerber es una artista y escritora que se define a sí misma como una artista visual que escribe. Se graduó de la licenciatura de Artes Plásticas en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda y de maestría en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra explora las relaciones y desafía los límites entre el arte y la literatura, el texto y la imagen. La obra de Verónica ha sido expuesta en numerosas colecciones e individuales en México, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Museo Universitario El Chopo, Casa Vecina, Galería Aldaba Arte, Museo de la Ciudad de México, Centro Cultural de España en México, Museo Garrido Gil, así como en Alemania y en Uruguay. Como docente ha impartido talleres en el Centro Cultural de España en México y ha coordinado el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen. La primera novela de Verónica Gerber, Conjunto vacío, fue considerada la mejor novela publicada en México de 2016 y ha recibido el premio Cálamo, Otra Mirada, en 2017. Ha sido muy bien recibida por la crítica literaria dentro de la joven narrativa latinoamericana, donde se considera una novela fresca, original e innovadora.
Conjunto vacío narra la descripción de la madre de Verónica, que es el personaje principal, entroncado con la historia reciente de Argentina, la ruptura con su pareja, la relación con su hermano y con su padre, su trabajo ordenado, el archivo de Marisa Chubut, su aventura sentimental con el hijo de esta, su visita a la abuela de Argentina y, sobre todo, ello sobrevuelan los sentimientos de ausencia, pérdida, soledad y pesadumbre. Es una novela arriesgada, difícil de resumir o analizar utilizando parámetros clásicos, porque más que la trama argumental, lo que en ella sobresale es la originalidad formal, su propia estructura. Así, entre otros aspectos, se puede destacar que la narración no tiene una estructura tipo con un planteamiento, nudo y desenlace. También carece de temporalidad o linealidad. No presenta orden aparente y se plantea en fragmentos, capítulo, si así se pueden llamar, en general muy breves. En ella coexisten diversos códigos lingüísticos y visuales como dibujos y diagramas de Venn para representar estados de ánimo y relaciones de la protagonista con otros personajes. Los sentimientos como la desesperación, la desaparición, la pérdida, la ausencia o la soledad están siempre presentes y son las que dan cuerpo a la novela. La estructura de la novela puede suscitar cierta incoherencia aparente que exige del lector un mayor esfuerzo para aprender lo que lee y lo que ve, así como lo que no aparece, pero de alguna manera está implícito. Sin embargo, esta estructura arriesgada es la que aporta enorme fuerza expresiva a la narración. Primera pregunta para el debate. ¿Qué opinión te merece la estructura del libro? ¿Es su originalidad formal un mero recurso estilístico y estético o parte esencial del cuerpo de la narración? El tiempo es un elemento protagonista en la novela, que no respeta temporalidad alguna y no solo salta. Y es que Conjunto vacío de Verónica Gerber-Bissecsi es una obra autoficcional publicada en 2015 cuya protagonista tiene el mismo nombre de su autora. Respecto a la presencia de la ambigüedad, condición sine qua non de la autoficción, tenemos que a lo largo de la obra se encuentran referencias extratextuales y autobiográficas fácilmente identificables. Las descripciones de lugares como la Biblioteca Central de la UNAM o el Periférico, o el que la protagonista, como la autora, haya estudiado artes plásticas. Estas referencias conviven con puntos de indeterminación, como los datos biográficos de Marisa Chubut, o que incluso tienden a lo fantástico, como los que giran en torno a la desaparición real o simbólica de la madre. La combinación de medios y discursos es otro elemento que contribuye a la ambigüedad. Los fragmentos de la narración son acompañados por esquemas, dibujos, cartas y hojas de observación cuyo contenido y organización dentro de la obra sitúan al lector en un punto de duda respecto a la referencialidad o ficción de estos y del texto en conjunto. Este juego de referencias e indeterminaciones es lo que presenta el contexto en el que se sitúa la protagonista. Ante el lector, se trata de una descendiente de exiliados argentinos que habita en la Ciudad de México y que enfrenta la desaparición de su madre, la cual aparece intrincada como la muerte como forma de desaparición que encarna el personaje de Marisa Chubut, con las desapariciones perpetradas por la dictadura 30 años atrás, respecto de lo cual encontramos la referencia a la Plaza de Mayo y con las distintas desapariciones que hemos padecido antes y ahora en diversos puntos de Latinoamérica. Situación que en la obra es representada por mención de un documental sobre personas que buscan sus desaparecidos en el desierto de Atacama. Es en torno a este contexto que se concreta el pacto de lectura de Conjunto vacío. El lector se enfrenta a la configuración de las singularidades de quienes vivieron este periodo de la historia argentina y sus descendientes. La identidad de la protagonista se configura en las relaciones dialógicas que establece
con los otros personajes, las cuales tienen como eje la noción de la desaparición que guía la trama en relación con la dictadura de 1976, el consecuente exilio y sus diversas secuelas. La obra nos confronta al menos con 3 perspectivas, la de la protagonista, la de su madre y la de Marisa Chubut. Con ello, no solo nos vemos exhortados a cuestionarnos lo que sabíamos sobre este suceso, sino que, de cierta forma, podemos experimentarlo a través de la mirada de la protagonista y aún ponerlo en diálogo con nuestra situación particular. De manera general, las relaciones que Verónica establece con los otros personajes se dan en forma de un juego de espejos en que las nociones de pertenencia y desaparición son fundamentales. Dicho juego se ve expresado además de en el texto, en los diagramas que lo acompañan. Y es que en esta obra el lenguaje visual es indisociable del verbal. Quizá las más importantes de las imágenes que integran la obra sean los esquemas inspirados en los diagramas de Venn, en los cuales la autora ilustra las relaciones entre personajes de tal manera que nos permite verlas desde otra perspectiva, no solo material, sino también interpretativa. Al respecto, me parece interesante referir un fragmento en el que se hace explícita la relación de estos diagramas con el tema principal de la obra. A través de ellos se puede ver el mundo desde arriba. Por eso me gustan los diagramas de Venn. No hay mucha documentación al respecto, pero durante la dictadura militar de Argentina se prohibió su enseñanza en las escuelas. Los diagramas de Venn son herramientas de la lógica de los conjuntos y la dictadura, desde la perspectiva de los conjuntos, no tiene ningún sentido porque su propósito es, en buena medida, la dispersión, separar, desunir, diseminar, desaparecer. Tal vez es eso lo que les preocupaba, que los niños aprendieran desde pequeños a hacer comunidad, a reflexionar en colectivo para descubrir las contradicciones del lenguaje del sistema. Visto así, desde arriba, el mundo revela relaciones y funciones que no son del todo evidentes. De esta manera, habiendo recorrido 2/3 partes de la novela, los lectores nos damos cuenta de que los diagramas no solo van servidos para presentar una visión más completa de la experiencia personal de la protagonista, sino que además estos han ido hilvanando sutilmente la relación entre su experiencia personal y la colectividad en relación con la dictadura y sus efectos. Se hace patente, de esta manera, lo que Aria López González señalaba en 1985 con respecto a la literatura latinoamericana. Para ella, esta no puede ser ya exclusivamente del ser o del estar, sino que precisa conjugar la interioridad con la acción hacia el mundo. Para esta teórica, esta conjugación del ser y del accionar constituye lo que hoy es nuestra literatura latinoamericana, con preocupaciones más universales y que no es de hombres ni de mujeres. En este sentido, en la literatura femenina contemporánea, el ser no importa ya como individualidad, sino como identidad proyectada hacia lo universal. Así, la identidad del personaje femenino en conjunto vacío se construye en un diálogo constante no solo entre personajes o entre la protagonista y su ambiente, sino también entre sus experiencias personales y la forma en que vive los acontecimientos de trascendencia histórico-social. Así pues, las relaciones especulares en la obra no solo se observan en un nivel macro, sino que también se expresan en uno más personal, íntimamente ligado con el primero y observable, por ejemplo, en la experiencia familiar de la desaparición materna o en el desarrollo de las relaciones amorosas del personaje. Tras la ruptura del tordo, primera relación amorosa que se presenta en la obra, la protagonista, al encontrarse con él y su nueva amante, se da cuenta de que entre los tres forman un triángulo emocional y visualmente. Ante esto, su reacción es negarse a formar parte de esa configuración triangular. Sin embargo,
pronto advierte que la base de todas las soluciones para contar triángulos, además de imposible, resultaban en más triángulos. Es así que este primer triángulo se va proyectando en las otras dos relaciones que se mencionan en la novela, de manera que Verónica termina involucrada en la configuración de dos más, el que forma con Jürgen y Nadia, y el que está constituido por Alonso, Mayra y ella. Esta relación especular entre los triángulos amorosos hace eco de las palabras enunciadas por la protagonista al inicio de la obra. Todas las historias terminan bastante parecido. Los conjuntos se intersectan, más o menos igual, y lo único que cambia es el punto de vista desde el que te toca ver. Las tres relaciones terminan porque el hombre en cuestión tiene ya otra pareja, que ha venido antes o después de la protagonista. Es en este sentido que ella puede percibir cada una de las historias desde el punto de vista distinto, lo cual también se manifiesta en el hecho de que con cada ruptura se enfrenta a la desaparición de una forma distinta. Así, por ejemplo, mientras que al enterarse de la existencia de la novia de Jürgen, Verónica se enfrenta a la sensación de desaparecer. Mi cuerpo se hacía transparente. Yo no existía ahí, porque definitivamente ahí no existía. Al término de la relación con Alonso, en cambio, es él quien desaparece. No acude al aeropuerto el día que debían partir hacia Argentina. Deja de contestar sus correos y posteriormente, cuando la protagonista va a buscarlo a la casa de la fallecida Marisa, lo único que encuentra es un letrero de "se vende" y quizá el asomo de una sombra detrás de una cortina. Ahora bien, la relación con Alonso se da dentro de otro paralelismo, y es que al revisar e ir archivando los diversos documentos de Marisa Chubut, madre de Alonso, la protagonista siempre que está entrando a un universo paralelo. En este nuevo universo, no solo la relación que entabla con Alonso es reflejo de las establecidas en el otro, sino que esta misma relación es la que a la vez es reflejo de la que Chubut entabló con ella en los 70, que además era también un triángulo amoroso que tendía a desvanecerse a causa de la distancia. La relación entre estos dos universos conforma el paralelismo medular de la obra. En este, la desaparición se constituye como un elemento estructural, pues mientras que en el primero tiene como centro la misteriosa desaparición de la madre de Verónica, el segundo se configura a partir de la muerte de Marisa Chubut, que, como ella misma señala, es también una obra de desaparición. Estos dos personajes tienen además otro punto en común. Las dos son exiliadas argentinas llegadas a México en 1976, a causa de la dictadura. Gracias a estos paralelismos, la organización de los documentos de Marisa permite a la protagonista ir desenredando el relato de su propia madre, y de la misma manera que rearma las cartas y rellena los huecos de las fotografías de la primera. Al visitar a su abuela en Argentina, consigue rellenar en cierta forma los huecos de la historia de su madre. Entre la casa de la abuela en Argentina y el apartamento del padre y la madre en México, hay también una relación especular: la casita del barro Iponá y el búnker, un par de espejos encontrados. El reflejo se hace infinito, y el infinito es un conjunto eternamente vacío. Ambos lugares han quedado suspendidos en el tiempo desde la respectiva desaparición de Coti, madre de Verónica, la primera hace 30 años, la segunda en 1995, con la visita a la abuela. Además, la protagonista se interna en este reflejo y se convierte en su madre. Es idéntica a Coti, cochichean las amigas de la abuela. Suplantaron conmigo la imagen de mamá. ¿Qué les hace falta? No me veían a mí sino a Coti, incluso mi abuela, una tribu a la que le basta con llenar los huecos. En mi hermano todos ven al abuelo. Hay una suerte de superposición temporal. Nosotros somos el pasado. Ellos no cambiaron. Creo que todo mundo tiene más
de un rol en la vida. Yo me reconozco en el de varios, pero no logro conseguir el papel que quiero. De regreso en México, Verónica vuelve a ver a su madre en el departamento. Al parecer, el viaje ha logrado conciliar esos dos universos países entre los cuales se encontraba la madre, quien puede dejar de ser una presencia fantasmal, ahora que su hija ha llenado el hueco que dejó en Argentina, pero también ahora que la hija ha podido experimentar la falta que hace la madre también allá. Así pues, a lo largo de Conjunto Vacío, su protagonista, al relacionarse con los otros, encuentra reflejadas en ellos partes de su propia historia, de manera que se va descubriendo a través de la mirada de esos otros. Sobre todo en relación con la temática de la dictadura, esta protagonista narradora se reconoce como parte de un sujeto plural, en el de los exiliados y sus residentes. Un sujeto, además, que vive la angustia de la desesperación de diversas maneras. Nosotros, lectores, vamos reconstruyendo la historia entre las imágenes y el desorden temporal que componen el texto, lo que no solo nos permite experimentar la búsqueda de la protagonista, sino que además ese yo que usa para hablar de sí misma nos invita a situarnos dentro de la historia y dentro de los esquemas que la acompañan y a cuestionarnos no solo sobre la situación del otro, sino también sobre la propia. ¿Cuál es mi exilio? ¿Quién es mi ausencia? ¿Cuáles son los roles de la vida que se me imponen? ¿Y cuáles quiero desempeñar?